Hola, en el último video de la guerra franco-prusiana dejamos al principal ejército francés atrapado en Metz y a un nuevo ejército ya reunido en Chalons. El comandante de la nueva agrupación era el mariscal MacMahon y con él estaba Napoleón III, el emperador de Francia. Ambos habrían preferido retirarse a París para unirse a la nutrida guarnición de la capital y pelear desde las defensas de la misma. Pero ellos fueron convencidos de no hacerlo por el primer ministro, el conde Palicao, quien era apoyado por la emperatriz Eugénie. Ambos temían que una retirada a París causara el colapso del gobierno del Segundo Imperio francés. Entonces MacMahon decidió lanzarse a la ofensiva y fue convencido de hacerlo porque el comandante del ejército en Metz prometió romper el cerco y partir hacia el noroeste. MacMahon y el emperador esperaban que el ejército de Chalons podría dejar atrás al tercer ejército prusiano y unirse al ejército de Metz para, ya unidos, pelear y derrotar a sus enemigos. El 23 de agosto, los 128.000 hombres del ejército de Chalons iniciaron su marcha, y 6 días más tarde, 3 de sus 4 cuerpos de ejército ya estaban en la orilla norte del río Mosa, con el 5º cuerpo aún en la orilla sur. Pero al atardecer del día 29, este cuerpo de ejército fue súbitamente atacado por tropas sajonas. Los sorprendidos franceses se retiraron hacia el noroeste. Esa noche, la tropa francesa arribó al sur del pueblo de Beaumont, donde la exhausta infantería se detuvo a dormir y descansar. Ellos pensaban que estaban a salvo. Pero entonces, en la mañana del 30 de agosto, fueron atacados desde el suroeste por más unidades alemanas. Entonces, ¿por qué y cómo habían tantos enemigos llegando desde diferentes direcciones? Una semana antes, luego de atrapar al ejército francés en Metz, el general prusiano von Moltke tomó 2 decisiones. Primero, el tercer ejército con 180.000 hombres tenía que continuar marchando hacia el oeste. Segundo, de los ejércitos que estaban asediando a Metz, creó una cuarta agrupación, el ejército del Mosa, el cual tenía 120.000 hombres, y a este le telegrafió órdenes de comenzar a moverse hacia el oeste el 23 de agosto. La prioridad para ambos ejércitos, hallar y destruir al ejército francés de Chalons. Desde ese momento, la caballería alemana se lanzó ante sus ejércitos, y el día 25 elementos de la caballería del tercer ejército llegaron a Chalons, y hallaron la localidad vacía. Ese mismo día, caballería del ejército del Mosa arribó a Reims, y allí descubrieron que el ejército francés había pasado marchando hacia el norte. La ubicación general de los franceses había sido hallada, y Moltke decidió actuar. Tarde en el día 25, el comandante prusiano discutió la situación con el Kaiser Wilhelm y con el primer ministro Bismarck. Entonces, Moltke tomó una decisión. El tercer ejército tenía que virar hacia el norte y el ejército del Mosa le ordenó partir hacia el noroeste. Los adversarios se hallaban en un curso de colisión, y es así como ocurrió la primera acción del 29 de agosto cuando el 5º cuerpo de ejército francés fue sorprendido y atacado por el 12º cuerpo de ejército sajón del ejército del Mosa. Y luego, el 30 de agosto, la exhausta tropa del 5º cuerpo francés fue atacada por el primer cuerpo de ejército bávaro y el 4º cuerpo prusiano, que formaban la derecha del tercer ejército. Ese día, algunas unidades francesas resistieron, y su fuego de fusilería causó bajas a las columnas de asalto prusianas. Pero el avance de estos continuó, y solo fue detenido al norte del poblado de Beaumont cuando la artillería y ametralladoras francesas detuvieron en seco el avance alemán, y así el resto del cuerpo de ejército francés pudo escapar. Ese día los franceses perdieron 7.500 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos, y los alemanes perdieron 3.400. Ahora MacMahon sabía que el enemigo estaba al sur, en un número no determinado, así que el 30 de agosto ordenó replegarse a Sedan, donde reuniría a todas sus unidades y esperaría más información. El 31 de agosto, ya en Sedan, el mariscal desplegó a sus 120.000 hombres y 550 piezas de artillería en un triángulo defensivo para enfrentar ataques desde cualquier dirección. Y esa es simple evidencia que el comandante francés tenía poca información sobre la ubicación del enemigo.
Ese día los franceses descansaron y cavaron trincheras a lo largo de su frente, pero en la noche del 31, MacMahon tomó una decisión. Él sabía que los prusianos estaban en la orilla sur del Mosa, así que para el día siguiente, 1 de septiembre, decidió marchar hacia el este pasando por el pueblo de La Moncelle. Él había decidido actuar agresivamente, y tal vez podría dejar atrás a sus enemigos. Pero los prusianos ya estaban muy cerca. Los franceses habían sido hallados, y Moltke decidió atacar. El día 30 ambos ejércitos prusianos estaban en la orilla sur del Mosa. Moltke les ordenó avanzar hacia Sedan, pero el ejército del Mosa le ordenó cruzar a la orilla norte, y para finales del 31 las vanguardias del mismo ya lo habían hecho. Ese día, el tercer ejército arribó al sur de Sedan y extendió la línea hacia el oeste. Así, mientras MacMahon había decidido avanzar hacia el este, el plan de Moltke para el 1 de septiembre era realizar un ataque de pinzas, con el primer cuerpo bávaro del tercer ejército cruzando el Mosa para entrar en contacto con el ejército del Mosa, y una vez lo hubiera hecho, esas unidades extenderían la línea hacia el norte y ambas agrupaciones atacarían los poblados de Baisel y La Moncelle. El 1 de septiembre, la acción comenzó a las 4 de la madrugada, cuando una división del primer cuerpo bávaro fue lanzada contra Baisel. Pero ese fue un ataque prematuro. Los bávaros aún no estaban en contacto con el ejército del Mosa, y la tropa atacó al poblado quedando enzarzada en un violento combate casa por casa donde sufrieron cuantiosas bajas. 2 horas más tarde, para las 6 de la mañana, las vanguardias del ejército del Mosa arribaron y atacaron La Moncelle, pero estos soldados sajones fueron recibidos por un mortífero fuego de fusilería francés. Sorprendido por aquellos ataques, a las 6 de la mañana MacMahon arribó a la zona con varios oficiales para investigar la situación, pero mientras lo hacía fue herido por una esquirla de artillería. Incapacitado para seguir al mando, MacMahon decidió otorgarle el mando al general Ducrot, comandante del primer cuerpo de ejército, y este recibió la noticia una hora más tarde, a las 7 de la mañana, y su primera orden para el ejército fue que el séptimo cuerpo, en el otro lado del campo de batalla, iniciara una retirada hacia el oeste para ser seguido por el resto del ejército, porque en aquel flanco aún no había noticia alguna de actividad enemiga. Pero esa realidad estaba a punto de cambiar. Desde temprano en la mañana, el flanco izquierdo del tercer ejército se había puesto en marcha, y para las 7:30 el 11º cuerpo prusiano primero atacó Floing, y 2 horas más tarde, a las 9:30 de la mañana, el 5º cuerpo prusiano atacó Fligno. Ellos habían cortado la ruta de escape francesa al noroeste. Antes de esos ataques, en algún momento entre las 8 y las 9 de la mañana, la retirada ordenada por Ducrot aún estaba siendo organizada por el cuartel general francés, cuando el recién llegado general Wimpfen anunció que él, y no Ducrot, era el verdadero comandante. Y en ese momento Wimpfen mostró una carta del conde Paliacao, que le daba el mando del ejército en caso que MacMahon quedara incapacitado. Así, 4 horas más tarde, y con la lucha sucediendo a todo lo largo del perímetro, a las 13 horas Wimpfen ordenó escapar hacia el este. Algunas unidades francesas atacaron presionando las líneas bávaras y sajonas. Sin embargo, más tropa alemana arribó y el ataque francés se desmoronó. En ese momento, a todo lo largo del perímetro, los infantes franceses y su artillería estaban causando bajas sustanciales a los batallones alemanes a medida que estos intentaban atacar usando columnas de asalto. Pero eso estaba a punto de cambiar. Luego de una larga marcha, más artillería alemana comenzó a arribar, y los proyectiles de artillería llovieron sobre las líneas francesas. Durante toda la guerra, la artillería y las ametralladoras francesas no se hallaron a la altura de la artillería prusiana, y ahora, primero los cañones prusianos suprimieron a la artillería francesa, y luego bombardearon a las trincheras. Pero más importante, a las 13 horas, soldados del 5º cuerpo prusiano alcanzaron el flanco derecho del 7º cuerpo francés y capturaron al pueblo de Calvery-d'Illy, y las unidades francesas que sufrieron el fuego de enfilada se retiraron en desorden. El comandante del cuerpo francés reconoció la gravedad de la situación, así que usó a su única unidad de reserva,
una sola brigada de caballería ligera. Esa brigada fue enviada hacia adelante con órdenes de crear un boquete entre la infantería y la artillería prusiana. De haber sido pocos enemigos, tal vez la caballería habría podido cumplir con sus órdenes. Pero a medida que la brigada cerró la distancia, primero la artillería y luego el fuego de fusilería le recibió. 3 veces la caballería atacó, y todas las ocasiones los jinetes franceses fueron rechazados. Para las 15 horas, con el último ataque de caballería siendo rechazado, el 7º cuerpo francés comenzó a desintegrarse. Al mismo tiempo, al este, el primer cuerpo francés comenzó a desintegrarse ante el intenso fuego de artillería. Algunas unidades del cuerpo francés intentaron escapar a la frontera belga. Muchas más corrieron hacia Sedan y otras se rindieron. Fuera de contacto con la realidad, a las 15 horas, Wimpfen le ordenó al 12º cuerpo romper el cerco hacia el este. Algunas unidades atacaron, pero fueron fácilmente rechazadas. En ese momento, ya sin posibilidades de romper el cerco, Napoleón III ordenó ya no realizar más ataques. Alzó una bandera blanca en Sedan y envió a un oficial a negociar una tregua con los prusianos. El Kaiser Wilhelm y Bismarck aceptaron la tregua y la lucha del día finalizó. El 1 de septiembre, 3.000 franceses murieron, 14.000 fueron heridos y 21.000 cayeron prisioneros contra un total de 9.000 bajas alemanas. Para el día siguiente, el ejército de Chalons estaba completamente rodeado. Durante la mañana, los oficiales franceses dudaron sobre aceptar rendirse, pero luego de un corto bombardeo de artillería, a las 11:30 del 2 de septiembre, Wimpfen se rindió a Moltke y al Kaiser. 80.000 hombres y el emperador francés se rindieron. El ejército de Chalons había sido aniquilado. En 2 días de acción, este sufrió 3.000 muertos, 14.000 heridos y 101.000 capturados, junto con la pérdida de toda su artillería. 2 días más tarde, cuando la noticia de la derrota arribó a París, el Segundo Imperio francés colapsó y fue creado un gobierno de defensa nacional que continuó con la lucha por 5 meses más. Hubo más batallas y París fue asediada, pero finalmente Francia se rindió el 28 de enero de 1871. Prusia había ganado la guerra. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Al nivel táctico, la infantería francesa tenía un poderoso rifle que diezmó a las columnas de asalto prusianas. Pero cuando la artillería prusiana arribaba al campo, ésta lograba suprimir a la artillería y a la infantería francesa, y esto llevaba al colapso de sus defensas. Y al nivel operacional, los franceses no usaron su caballería para ganar valiosa información de dónde se hallaba el enemigo. Simplemente los franceses se movían a ciegas, y antes de la batalla de Sedan, su ejército cayó de lleno en una enorme trampa. Sedan fue otra gran victoria operacional para Moltke. Su caballería le mantenía informado sobre la ubicación de las fuerzas enemigas, y como él se hallaba con el tercer ejército, usó el telégrafo para guiar al ejército del Mosa en la dirección general del enemigo, para hallar, rodear y destruir al ejército francés. Pero fuera de la efectividad operacional de Moltke, existían problemas con el ejército prusiano. La doctrina prusiana daba mucha libertad de acción a los comandantes de campo, y eso era extremadamente útil para ganar una batalla de maniobras, ya que con esa libertad los oficiales siempre buscaban la forma de hallar, fijar y flanquear al enemigo. Pero también los comandantes de campo se lanzaban imprudentemente y sin precauciones contra las posiciones defensivas del enemigo. Ellos ordenaban ataques frontales contra poderosas defensas enemigas sin un adecuado apoyo de artillería. De haber esperado por sus cañones, estos habrían suprimido el fuego de los defensores y habrían evitado muchas de las 9.000 bajas que sufrieron durante la batalla. Los prusianos necesitaban una mejor doctrina de ataque contra un enemigo bien atrincherado. En esencia, en este momento los prusianos no sabían cómo efectuar tácticas de armas combinadas. Aún así, el uso magistral de sus ejércitos por parte de Moltke hizo que éste trajera a la batalla suficiente tropa y equipo para que los errores de sus comandantes de campo no fueran decisivos. Así ganó esa batalla y la guerra. Bueno, espero que este video les haya gustado.
y el siguiente será un análisis de una batalla de la era de las galeras de guerra, la poco conocida batalla de Artemisium, del año 480 a.C., de la cual pocos saben que aconteció al mismo tiempo que la famosa batalla de Termópilas en el marco de la Segunda Guerra Médica. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.